Sí, perdón. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, hoy estamos aquí con Carlos Sánchez, me acompaña Carlos Sánchez, responsable, es el jefe regional, efectivamente, de Rebetón en la zona sur. Entonces, bueno, esto es un poco lo que digo cada vez que tenemos un curso de este perfil de Rebetón, no hace falta hablar. O sea, yo creo que todos conocemos realmente el perfil de la empresa y, curiosamente, que yo andaba un poco despistado, como sabéis, yo ahora en el colegio pues ando bastante poco. Entonces, cuando me fui a informar sobre lo que se iba a tratar en esta conferencia, más por el perfil mío de especialista en ahorro energético y tal, pues me pareció tremendamente interesante el tipo de producto que se va a ofrecer aquí, sobre lo que se va a informar, ¿no? Sobre los tratamientos termorreflectantes, ¿no? En cubiertas. Por ahorro energético, como sabéis, posiblemente lo sepáis mejor que yo, la Junta de Andalucía ha tenido o tiene subvenciones, y espero que tendrá, para rehabilitación donde se produzcan ahorros energéticos. No sé si, supongo que Carlos os podrá ayudar mucho mejor que yo con eso, pero que siempre creo que es interesante cualquier ayuda que nos puedan venir por parte de empresas, como es el caso, donde nos ayuden, valga la redundancia, a hacer nuestra labor, a facilitar el trabajo y sobre todo a conseguir ese tipo de subvenciones que ahora tanta falta hacen, ¿no? Pues bien, os dejo con Carlos. Lo dicho, lo de siempre, intentar aprovechar estas circunstancias. Evidentemente en videoconferencia es más difícil, pero intentar plantear todas las cuestiones que tengáis y nada, disfrutar de esto. Venga, gracias. Hola, buenas tardes. Perdón sobre todo por este pequeño retraso. Y bueno, ya he hecho la presentación, soy Carlos Sánchez. Y ahora vamos a hablar del aislamiento termorreflectante de cubiertas, es el motivo de esta conferencia. Y quisiera en primer lugar situar un poco el foco, ¿no? Para ver dónde estamos, dónde partimos y la utilidad que tiene este tipo de cubiertas. Bueno, la situación medioambiental yo creo que a nadie le es desconocida. Hay muchos debates al respecto de este asunto. En este aspecto ningún científico se pone de acuerdo. Hay muchas teorías, unas más catastrofistas, otras menos. No hay un consenso, y lo que sí que es cierto es todo a nivel como es todo teórico, no hay ninguna evidencia científica de que lo que dicen que ocurra va a ocurrir. Hay una película, no sé si la conocen ustedes, El día después, es una película catastrofista que habla de lo que puede ocurrir en la Tierra si continúa el calentamiento global y se congela el hemisferio norte. Y bueno, hay una serie de desgracias. Esta película está basada en una teoría bastante seria, pero insisto que no dejan de ser más que teorías, y esto podría ser motivo de otra conferencia más, es decir, hablar del calentamiento global. Hay gente que lo atribuye a la acción del hombre y hay gente que no, pero no deja de ser una realidad. Lo que sí que es cierto que la temperatura está aumentando en los últimos años. Desde que se tiene constancia o se tiene mediciones del aumento de la temperatura en la Tierra, como ven, va evolucionando y esto va siguiendo hacia arriba. La ONU ya tiene un departamento que está estudiando el cambio climático y es algo que se lo están tomando bastante en serio. Es decir, calculan que en el próximo siglo, en este siglo, en el siglo XXI, el aumento irá desde 1,1 a 6 grados en la temperatura global del planeta. Es algo que, bueno, nos tiene que hacer que pensar porque, insisto, hasta ahora nadie conoce cuáles van a ser cómo va a terminar esto. Es decir, está íntimamente relacionado con la situación medioambiental, con el aumento de dióxido de carbono, ese aumento de temperatura. Es decir, está íntimamente ligado ya. Esto sí que es una teoría ya absolutamente corroborada, es decir, los gases de efecto invernadero contribuyen a que se caliente la atmósfera.
Es cierto que también necesitamos algo de gases de efecto invernadero, porque sin los gases de efecto invernadero la temperatura en la Tierra descendería alrededor de 30 grados centígrados, entonces no sería tampoco posible la vida en la Tierra. Pero es cierto que este aumento de esos gases de efecto invernadero están provocando que se caliente en exceso, y esas consecuencias no las desconocemos, ¿no? Hay, obviamente, como hemos comentado, es decir, este efecto invernadero se ha provocado por el aumento del consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, esa emisión de CO2 a la atmósfera. Y mucho nos tememos que esto no va a descender, sino que es todo lo contrario. Es decir, la demanda energética está creciendo cada vez más. Como veis, va a crecer hasta el 2030 un 55% más. China está ya por encima de Estados Unidos en cuanto a consumo. Los acuerdos que hay, bueno, pues desgraciadamente tampoco se respetan. China incluso se prevé que para dentro de 2 años va a matricular muchos más coches que Estados Unidos. Y ningún país que está por industrializar está dispuesto a perder el tren. Es decir, dicen con toda lógica que, bueno, que si nosotros hemos estado contaminando para industrializarnos, ellos también tienen derecho a contaminar ahora. Por lo tanto, la vía de solución no parece que sea un descenso en cuanto a la demanda. Hay que buscar alguna solución. Como antes he comentado, tenemos los gases de efecto invernadero. Esto para explicarlo de una forma muy gráfica, muy sencilla. La energía que viene del Sol en forma de luz viene con una radiación determinada, una longitud de onda. Y en el momento que se calienta, esa energía se transforma en otra longitud de onda diferente. De manera que ese calor no puede salir de la atmósfera, no puede disiparse porque choca con el efecto invernadero. El efecto invernadero es muy gráfico, lo ven. Es decir, es un cristal que colocamos, entra la luz, que es energía en forma de luz, y en cuanto se calienta ya no deja salir ese calor. A la Tierra le está ocurriendo exactamente igual. ¿Cómo podemos solventarlo? Es decir, ya que hemos visto que no podemos hacer descender el consumo de combustibles fósiles, pues la mejor forma que podemos modificar esto es mediante esa modificación del albedo, es decir, hacer que la Tierra refleje más luz de la que está reflejando actualmente. El albedo medio de la Tierra es un 31%, entonces, modificando solamente el 0,01% de ese albedo, podemos hacer que equivalga al doble del CO2 de la atmósfera que hay ahora mismo. Es decir, si descendemos ese albedo en ese porcentaje, es como si tuviésemos el doble de CO2, y si lo disminuimos, pues lo reduciríamos a la mitad. Eso es un dato bastante importante. Como veis, tenemos en la Tierra, veis que tenemos uno de los elementos que más reflejan la luz, que sería la nieve que tenemos en las montañas, y el asfalto. El asfalto absorbe un montón de energía, todos los elementos oscuros absorben un montón de energía. Bueno, una solución puede ser pintar las montañas. Esto que puede parecer algo peregrino, se está realizando. Lo están haciendo en el Monte Razuilca, y esto está haciéndose por 2 motivos. Es decir, uno de los motivos es modificar el albedo, y otro motivo es, al hacer que esas rocas se calienten menos, lo que conseguimos con eso es que no se fundan los glaciales. Ese es uno de los problemas que tienen estas montañas. Los glaciales, al ir desapareciendo, ese hielo refleja menos, se calienta más la roca y por lo tanto acelera ese proceso de deshielo. Esta idea ha sido la ganadora de las 100 mejores ideas para salvar el planeta. Y bueno, no se van a parar aquí, van a continuar pintando una extensión bastante importante de montaña, el Monte Razuilca. Bueno, esto puede parecer una idea loca. A los alemanes no les ha parecido tanto. Están cubriendo con 30.000 metros de lona, están cubriendo el glacial para evitar que se funda y para protegerlo también de las lluvias de primavera, que son más cálidas
con esta protección hacen que se conserve el hielo, para no tener que recurrir a esa solución tan drástica que han recurrido en Perú. ¿Esto tiene un fundamento científico? Claro que sí. Lo tenemos aquí muy cerca, en Almería. Esto es Almería, son los invernaderos de Almería, son 30.000 hectáreas de invernaderos, es una de las construcciones más visibles desde el espacio. Y mientras que en España, mejor dicho, la Universidad de Almería hizo un estudio sobre los invernaderos pensando que todo ese calor reconcentrado en los invernaderos estaba haciendo que se modificase mucho el clima en esa zona. Y entonces han hecho un estudio durante 30 años a ver cómo se modificaba. Entonces, la temperatura media en España ha subido 1,5 grados y la sorpresa se la han llevado cuando han visto que los invernaderos de Almería hacen bajar la temperatura ambiente 1 grado centígrado. Es decir, que lejos de provocar un calentamiento en toda esa zona, han hecho descender la temperatura en esa zona, gracias a la reflexión que originan los invernaderos. El diferencial de temperatura son 2,5 grados. O sea, los invernaderos de Almería tendrían que estar 2,5 grados más altos de lo que están ahora. Eso es un dato bastante interesante y muy revelador. Este es otro fenómeno que lo podemos contemplar en las ciudades, que son las islas de calor. Todo el mundo seguro que lo ha sufrido, es decir, sabe que en el campo se está mucho más fresco que en la ciudad. En la ciudad notamos el calor del asfalto, el calor de las edificaciones que nos llegan. Entonces, por culpa de no tener espacios verdes, los gases contaminantes, luego la generación de calor a través de los coches, el aire acondicionado, cuanto más calor hace, más fuerte ponemos el aire acondicionado, más calor generamos y entramos ahí en un bucle, de manera que en algunas ciudades de Estados Unidos, que son macrociudades, la diferencia de temperatura entre el extrarradio y el centro son 7 grados. Es una diferencia muy importante. Estamos haciendo nuestras ciudades bastante inhabitables. En España la diferencia más grande está establecida en Madrid, no es mucha, son del orden de 2 grados y medio. Bueno, también es una diferencia bastante importante. Estamos hablando también de temperaturas medias. Bueno, aquí hay varias propuestas para reducir el fenómeno de las islas de calor. Hassan Abari es un investigador de Estados Unidos y es un gurú en cuanto, y es un pionero en este aspecto. Entonces ha establecido que, bueno, para reducir el fenómeno de las islas de calor lo que tenemos que hacer es plantar más árboles. Lógicamente, entre el frescor que emiten los árboles y luego la absorción del CO2 y también con la fotosíntesis también están absorbiendo calor, van a hacer que reducir la temperatura en esa zona. Limitar el uso del asfalto. Como hemos visto, el asfalto es un elemento que absorbe mucha energía y por lo tanto es una energía que después va a desprender. Y otra de las propuestas que más aceptación tiene y además tiene visos de ser más viable es el aislamiento termorreflectante de cubiertas, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. A ver, perdón. Vale. Bien, está claro que nosotros no vamos a poder pintar montañas. Es algo que nos queda un poco fuera de nuestro alcance, pero sí podemos hacer algo que está en nuestra mano, ¿no? Que es intentar hacer estas ciudades mucho más amables y con algo que es realmente sencillo, ¿no? Como es el aislamiento termorreflectante de cubiertas. Por cada 10 metros cuadrados de aislamiento de cubierta termorreflectante, eso compensa una tonelada de CO2 en la atmósfera, lo cual no es ningún disparate. De hecho, hay un cálculo que dice que si las 100 ciudades más importantes del mundo hiciesen el 70% de sus cubiertas termorreflectantes, eso compensaría durante un año todas las emisiones de todos los vehículos del mundo durante 10. Son datos también muy a tener en cuenta. ¿Qué es una cubierta termorreflectante? Pues, mientras que en una cubierta telafáltica a una temperatura ambiente de 30 grados se nos pone entre 63 y 72 grados de temperatura, está absorbiendo mucho calor y además está radiando mucho calor. Una cubierta metálica, la temperatura es algo inferior, de 50 a 52 grados.
Una cubierta termorreflectante es una cubierta que está con una temperatura lo más próxima posible a la temperatura ambiente, de manera que no absorbe calor ni tampoco lo radia. Esto va a hacer, lógicamente, que el edificio sea mucho más confortable, y no solamente el edificio más confortable, sino que al no radiar calor va a hacer las ciudades mucho más amables, porque vamos a evitar esas islas de calor, como antes estábamos comentando. Una cubierta convencional va a tener una reflexión bastante baja, del orden de un 17%, mientras que el resto lo va a absorber en forma de calor. Y una cubierta termorreflectante es todo lo contrario, es decir, toda esa luz la va a volver a emitir a la atmósfera en forma de luz, de manera que pueda atravesar esa capa de gases de efecto invernadero sin que recaliente la atmósfera, con una absorción bajísima, ¿veis? Una absorción del 12%. Esto, lógicamente, va a hacer que sea mucho más sencillo climatizar los edificios. Si el edificio no se calienta, es mucho más fácil enfriarlo y tener la temperatura óptima. Una cubierta termorreflectante no es solamente una cubierta blanca, sino que tiene que reunir una serie de requisitos. Tiene que tener una reflectancia inicial superior al 70%, y una reflectancia final o de medio plazo, transcurridos los 3 años, superior al 55%. Este es un dato muy importante, porque la arquitectura popular aquí en el Mediterráneo siempre nos ha pintado las casas de blanco. Hemos visto las casas pintadas de blanco y tenía una lógica aplastante, y era pues hacer que fuesen reflectantes. El único inconveniente que tiene es que, claro, esa reflectancia dura muy poco. De ahí viene esa costumbre de encalar varias veces al año que tenían la gente de entonces. Y bueno, en algunos casos todavía se conserva, suele encalar 4 veces al año, ¿no? Pero se hacía por varios motivos. Uno también era por una cuestión de higiene, por desinfectar las casas, pero además también para darles, conseguir de nuevo esa reflectancia. En Europa todavía no hay normativa al respecto. La única normativa que tenemos es la de Estados Unidos, que es con la que nos estamos rigiendo. No hay una normativa consolidada al respecto, insisto, en Europa. Luego, otro de los conceptos importantes es el de la emitancia. No solamente tiene que tener una alta reflectancia, sino también una alta emitancia. ¿Por qué? Vemos el aluminio, que puede tener una buena reflectancia, pero sin embargo tiene una emitancia bajísima, es decir, que todo ese calor que absorbe tarda mucho tiempo en desprenderlo y sigue radiando ese calor. Al contrario de una pintura, que ese poco calor que absorbe lo disipa enseguida. Entonces, eso hace que la cubierta sea termorreflectante. La emitancia es un valor que se mantiene constante durante toda la vida de ese sistema, y tiene que ser siempre igual o superior al 75%. Bueno, ¿dónde es más eficaz una cubierta termorreflectante? Nosotros en España hemos hecho un planteamiento digamos, totalmente egoísta en cuanto al tema de las cubiertas termorreflectantes, porque lo que miramos en España es solamente lo que me va a aportar a mí, no lo que está aportando al planeta. Este es un estudio que hemos hecho a nivel mundial del grupo Materis. Lógicamente, bueno, ha sido un estudio bastante costoso y no podríamos haberlo desarrollado si no hubiese sido por pertenecer a este grupo tan potente. Y en otros países, como por ejemplo, pues en Italia no, está en nuestro caso, pero en el caso de Francia, ellos se han basado más en lo que pueden aportar al planeta que no lo que les puede beneficiar a ellos como seres individuales, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lógicamente, es decir, donde más eficaz va a ser en las zonas de mayor insolación aquí en España, y bueno, no solamente sirve pues para las edificaciones, sino para cualquier otro elemento de construcción. ¿Cuándo es el mejor momento para aplicar una cubierta termorreflectante? Pues en realidad en cualquier momento. Antes, estos sistemas no son tampoco sistemas nuevos. En Estados Unidos, insisto, llevan bastante tiempo desarrollando estos sistemas, y hasta ahora nos enfrentábamos con el problema del precio. Eran sistemas francamente caros, eran muy caros, y había que pensárselo muy bien y hacer unos números muy finos para saber cuándo íbamos a amortizar el sistema. Entonces, se ceñía pues a cuando tenías que rehabilitar la cubierta, y en función de los números que te diesen, pues bueno, era rentable o no era rentable hacerlo, ¿no?
se utilizaba una serie de microesferas cerámicas que eran carísimas, que se incorporaban a la pintura y eso era un poco complicado, ¿no? Perdón, nosotros ahora con este sistema que hemos desarrollado, en cualquier momento es bueno para aplicar estos sistemas de cubierta termorreflectante, porque lo que hemos hecho ha sido rebajar el precio hasta dejarlo en valores muy próximos a las cubiertas convencionales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces ahora, es decir, es cierto que la cubierta es el elemento que más intervenciones recibe del edificio durante su vida útil y por lo tanto, bueno, lo podemos hacer o bien como un sistema de impermeabilización, porque todos estos sistemas, como vamos a ver adelante, son sistemas de impermeabilización, o bien lo vamos a aplicar simplemente como una protección termorreflectante, que esa es otra opción también. Y con un costo pues realmente bajo. Edificios termorreflectantes. Bien, esta es otra opción también, es decir, no solamente ceñirnos a la cubierta, sino hacer todo el edificio termorreflectante. El pequeño inconveniente que tiene hacer un edificio termorreflectante es que nos condiciona también mucho el color. Estamos trabajando ahora para poder desarrollar colores termorreflectantes. Nunca van a llegar a ser tan eficaces como el blanco, pero ya estamos consiguiendo algunos progresos interesantes para poder también dotar de un poquito de color, ¿no? Entonces, la cubierta es un elemento que menos distorsiona la estética de la obra y, sin embargo, bueno, la fachada lógicamente sí condiciona mucho esa estética. También es cierto que en la cubierta es por donde mayor calor penetra, entre otras cosas porque también en verano el sol está mucho más vertical y es la zona donde más le castiga el sol, ¿eh? Pero podemos hacer estos edificios también termorreflectantes utilizando colores. Bueno, ya en este caso no sería tanto termorreflectantes, sino serían edificios que harían la ciudad más amable, reducirían las islas de calor. Si colocamos el sistema Walter, que es el aislamiento térmico por el exterior, si lo colocamos en todos los edificios, lo que vamos a hacer es que esos edificios no absorban energía y por lo tanto no rayen energía después de que desaparezca la luz solar, después de que desaparezca la insolación. Ese sería un buen sistema. Al tener toda la masa térmica por el interior y por el exterior solamente tener muy poquita masa térmica, vamos a conseguir ese efecto. ¿Conocéis los sistemas de aislamiento térmico por el exterior? ¿Los antes? ¿Queréis también, si queréis, podemos ampliar un poco más esta información después de que acabemos esta presentación? ¿Os parece? Vale, pues, o si queréis lo ampliamos un poquito y hablamos un poquito más despacio de los sistemas de aislamiento térmico. Hemos hecho cálculos de cuánto se puede ahorrar un edificio con una cubierta termorreflectante y el nivel de ahorro energético puede situarse entre el 10 y el 30%. Son valores muy importantes, muy importantes. Porque además no olvidemos que una frigoría cuesta 3 veces más que una caloría. Los aparatos de aire acondicionado que refrigeran pues no tienen un rendimiento del 100%. En el mejor de los casos pues no se tiene un 60 o 70%. Sin embargo, una calefacción, bueno, como todo lo que pierdes en forma de calor, pues, es el rendimiento del 100%, y si es una bomba de calor, pues el rendimiento es superior. Entonces es mucho más caro, insisto, enfriar un edificio que calentarlo. Eso también es un pequeño hándicap aquí en el sur, que tenemos un poco, o decimos que aquí no es necesario aislar mucho los edificios porque no hace frío, y efectivamente no hace frío, pero hace calor, y nos gusta tener los edificios confortables y también es necesario aislarlos. Entonces, aquí la verdad es que el aislamiento en la zona sur es bastante deficiente por lo general. Hemos hecho, hay un software que veremos un poquito más adelante, donde hay una serie de modelos y podemos establecer unas hipótesis de ahorro energético, ¿no? Aquí hemos establecido sobre un edificio industrial, lo hemos situado en diferentes poblaciones y hemos visto el nivel de ahorro energético que nos va a suponer, Como veis, por ejemplo, en La Coruña, donde la insolación es mucho menor, el ahorro energético está bien, pero no es grande. Sin embargo, en Sevilla es absolutamente espectacular. Aquí lo que hemos calculado también, las barras rojas, es el incremento de energía en calefacción.
Esto es un dato que en España no tiene mucha influencia, en Francia ahí sí tiene bastante influencia, ¿no? Y hemos hilado fino hasta ese punto, es decir, porque la cubierta no se calienta en verano, pero tampoco se calienta en invierno. Entonces, en invierno, lógicamente, vamos a gastar un pelín más en calefacción para tener ese nivel de confort. Pero como veis, las cuentas salen clarísimas, es decir, a pesar de que podamos perder un poco de energía en invierno, lo compensamos sobradísimamente con el calor que disipamos en verano, ¿no? Este sería la estimación de ahorro energético en euros, en cuánto tiempo lo podríamos amortizar. Una vivienda unifamiliar, sin embargo aquí en La Coruña no sería rentable colocar el sistema, ¿sí? Porque gastaríamos más en calefacción que lo que ahorraríamos en refrigeración. Sin embargo, en el resto de poblaciones ya vemos que está claro que es muy interesante. Lo vamos a amortizar enseguida. Este sería en euros. ¿Qué beneficios nos aporta una cubierta termorreflectante? Bueno, pues si tenemos un edificio que no tiene refrigeración, obviamente no nos vamos a ahorrar dinero en refrigeración, pero sí vamos a ahorrar en confort térmico. Si logramos descender 2 grados la temperatura en el edificio, pues vamos a estar mucho más confortables, que duda cabe. Pero no solamente nos tenemos que ceñir a edificios, a viviendas, ¿no? Sino que podemos hacerlo en naves industriales, en naves, no sé, de animales, depósitos de agua, por ejemplo, depósitos de combustibles, casetas de transformación, cualquier elemento que no queramos que se caliente excesivamente. Otra de las ventajas también es que vamos a ampliar la vida útil de la cubierta. No es lo mismo una cubierta que esté sometida a tensiones de dilataciones y contracciones, porque si tenemos, como hemos visto antes, los colores oscuros se calientan mucho y adquieren unas temperaturas muy altas, cuando llega la noche se enfrían, se contraen y eso hace que la cubierta esté sufriendo y vamos a hacer que esa cubierta dure muchísimo menos que si la protegemos y evitamos todos esos cambios, Va a tener mucha menos fatiga todos esos materiales y por lo tanto la longevidad va a ser mayor. No podemos perder de vista este aspecto. Insisto, hasta ahora hemos visto el aspecto egoísta de lo que nos va a aportar a nosotros, pero debemos tener muy en cuenta el dato que he dado antes. Por cada 10 metros cuadrados de cubierta termorreflectante va a compensar 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Eso sin tener en cuenta el ahorro energético que va a suponer. Ese cálculo es simplemente lo que hemos comentado, es decir, es la modificación del albedo, sin tener en cuenta nada más, es decir, sin tener en cuenta el ahorro de CO2 que puede suponer tener que calentar, que enfriar ese edificio 2 grados menos, o 3, o depende del tipo de edificación. Todo esto ha sido gracias a esta tecnología que hemos comentado. La tecnología CRS es un desarrollo tecnológico que hemos estado haciendo durante varios años. Por fin ha dado sus frutos. Hemos estado haciendo muchos experimentos al respecto. Aún seguimos, insisto, desarrollando esta tecnología para poder trabajar también con colores. Y lo que hemos hecho ha sido, hemos sacado una gama de 4 productos que son para impermeabilización y para protección de superficies metálicas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el Repsantes Plus. Supongo que todos conocéis el Reventón Cubiertas, un caucho acrílico de muy alta calidad. Entonces el Repsantes Plus es el Reventón Cubiertas modificado. Tiene el mismo dite, sus 10 años de garantía. Y es un magnífico producto, pero aditivado con esta tecnología que hemos comentado antes, para lograr que tenga esa reflectancia tanto inicial como final. El campo de aplicación es el mismo, que tiene un caucho acrílico, con sus ventajas y también, pues, lógicamente, con algunas pequeñas limitaciones que tiene el caucho acrílico, ¿no? Para completar este sistema de impermeabilización tenemos el Repsamen Pur-UV, es una membrana de poliuretano resistente a los ultravioleta
y tiene unas prestaciones muy superiores a las del caucho acrílico. La verdad es que es un producto muy noble. Hasta ahora todos los productos que teníamos de membrana de poliuretano eran productos bicomponentes y eran un poco complicados de aplicar. Entonces, finalmente hemos desarrollado este producto monocomponente y eso ha facilitado mucho las cosas. Es mucho más sencillo de aplicar. Cuando vayáis a hacer un sistema de impermeabilización con el Repsan Mempur V, para abaratarlo, yo os aconsejo utilizar el Mempur normal, que es un poliuretano aromático, y hacer las capas gruesas, el grueso de las capas, con ese producto que es bastante más barato que el Mempur V. Y únicamente aplicar la capa final de Mempur V. Una forma de hacerlo, para que a vosotros os va a dar mucha seguridad, es exigir que lo hagan por capas y diferentes colores. Y, por ejemplo, tenemos una solería catalana roja. Pues le pedimos que la primera capa la den de Mempur normal verde. Cuando veáis que ya está todo de color verde, está de color homogéneo y no hay ninguna zona sin aplicar, pues, bueno, pues la siguiente capa me la vas a dar de gris. Comprobáis de que efectivamente esté todo gris y exigir la última capa de Mempur V blanco. Entonces, ya tenéis un sistema completamente acabado, sabéis que tiene un grosor homogéneo, cualquier fallo se puede detectar, cualquier rotura que se dé, porque vamos a ver las tres capas, sabemos hasta dónde ha llegado esa rotura, y os sirve para controlar la obra perfectamente sin tener que estar en la obra encima de ella. Esto es un producto, el Mempur es un producto muy versátil, porque sirve incluso para tráfico rodado, es decir, podemos impermeabilizar el parking de una edificación y pueden pasar los coches por encima. Es un producto muy resistente. No es necesario armarlo, también tiene lógicamente el DIT este producto. Y el Mempur normal sirve, por ejemplo, no sé, tenemos una terraza que tiene fallos de impermeabilización y bueno, pues en las condiciones normales habría que picar esa solería, volver a colocar tela asfáltica, volver a solar. Bien, pues colocando el Mempur normal, no el V, porque se puede colocar también, pero lógicamente al ser un producto más caro no tiene ningún sentido para que luego se quede enterrado, ¿no? Aplicaríamos el Mempur, haríamos nuestra capa de impermeabilización, la última capa le aplicamos árido, un poco de árido de sílice espolvoreado para que tenga más anclaje y alicatamos encima con un cemento cola flexible. Con eso hemos hecho un sistema de impermeabilización francamente barato, es decir, únicamente vamos a perder el espesor de la nueva solería. Vamos a meter un poquito más de peso al forjado, pero en la mayoría de los casos va a ser una magnífica solución si nos lo permite hacer ese pequeño recrecido. Vamos a evitar que haya escombros en la obra y molestias a la gente. También, no lo he comentado, pero tanto un producto como otro se puede utilizar o bien como sistemas impermeabilizantes o bien como sistema termorreflectante sin más. Es decir, por ejemplo, en el hospital de la Sarquía, en el hospital regional de la Sarquía, ahí no tienen problemas de impermeabilización, tienen unas cubiertas de color rojo y tienen justamente debajo los quirófanos. El nivel de aislamiento que tienen es bastante malo y una solución que ha adoptado es pintar estas cubiertas con el Repsan Tech Plus. Van a hacer una cubierta termorreflectante, bueno, se están haciendo, mejor dicho, y con eso están descendiendo la temperatura que alcanzan los quirófanos, un ahorro energético muy importante. En este caso no es necesario irnos a los espesores recomendados como impermeabilización, puesto que lo único que necesitamos es que haga ese efecto termorreflectante, con 300-400 gramos por metro cuadrado suficiente, de manera que es un costo bastante más que asumible. El Mempur es exactamente igual. Es decir, de hecho, ahora hay unos nuevos captadores esféricos, no sé si los conocen, unos captadores solares para agua caliente, que son esféricos y se colocan orientados de norte a sur, de manera que el sol va de este a oeste, los está calentando completamente. Entonces, para que no pierdan ninguna energía por ningún lado, se colocan encima de cubiertas termorreflectantes, encima del Repsan Mempur V, y así están recibiendo insolación por todos sitios, tanto por arriba como por abajo, y tienen un rendimiento altísimo estos captadores.
Para las cubiertas metálicas hemos desarrollado estos productos también, el Repsan Fairquad y el Repsan Metal. Estos productos tienen una ventaja importante, y es que son productos acrílicos, son productos al agua, se aplican directamente sobre la cubierta metálica sin necesidad de primer, simplemente con una limpieza es suficiente, una buena limpieza, eso es importante. Y si tenemos algunos puntos de óxido, aplicaremos el Repsan Fairquad, que tiene anticorrosivos. Lo que sí que es cierto, hay gente que confunde también esos pequeños puntos de óxido con verdadera corrosión. Una zona que esté muy oxidada, la única solución que tiene es eliminar todo ese óxido bien hecho. No vale aplicar productos encima. No hay ningún producto milagroso, ni los convertidores de óxido, ni minio, ni jamerite. El óxido, la única forma de eliminarlo es mediante una lija. Lo demás son ganas de perder tiempo y dinero. Eso sí, insisto, cuando hay una pequeña corrosión, sobre todo en las chapas, que aparecen esos pequeños puntitos, con este producto es suficiente, porque va a poder inhibir ese óxido. Pero si ya hay costras de óxido, hay que eliminarlo necesariamente. Si no tenemos ningún punto de óxido, le aplicamos directamente el Repsan Metal, que, insisto, tiene la ventaja de que al ser un producto al agua se aplica pues con airless, con brocha, con rodillo, con cualquier elemento que nosotros queramos aplicar. Tiene un rendimiento muy alto y es sencillo de aplicar, al no tener que aplicar ninguna imprimación, se aplica directamente y facilita mucho la rehabilitación de cualquier cubierta. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cosas teóricas. Los fabricantes, obviamente, no vamos a hablar mal de nuestros productos, eso es obvio, pero necesitamos demostrar que lo que decimos es totalmente cierto, ¿no? Para eso hemos hecho diferentes pruebas. Por un lado, hemos enviado los productos al CSTB para que los vea y certifique de que efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos que nosotros prometemos que hacen. Y hemos hecho un control de temperatura en obra que ha sido en dos edificios, uno que ha sido en Canarias y otro en Montornès del Vallès. Y estos controles los ha llevado a cabo Bureau Veritas para que tenga carácter científico, porque hemos pensado que es la mejor forma, la gente, de dar fiabilidad a nuestros productos, ¿no? El grado de reflexión solar de nuestros productos, que hemos determinado a través del CSTB, el Repsan Tech Plus tiene una reflexión inicial de 0,70 y una reflexión final al cabo de los 3 años de 0,63, con una imitancia de 0,91, ¿no? Hoy es el Fairquad 0,73, 0,67, 0,89 de emitancia. Las emitancias son elementos que se mantienen constantemente. El Repsan Metal, como veis, es un material muy noble, tiene una reflectancia inicial y final muy próximas, apenas pierde reflectancia al cabo del tiempo, tiene un comportamiento muy bueno. Y el Repsan Mempur V, aunque tiene una reflectancia inicial muy alta, luego baja un poquito el valor, pero se mantiene en valores muy buenos. Es uno de los productos que tiene mayor emitancia térmica. Los valores ideales son todos los más cercanos a 1. Como veis, son valores importantes. Recordad que la emitancia inicial tiene que ser superior a 0,70. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho unos controles de temperatura en obras reales. Uno de ellos ha sido una nave industrial en Montornès del Vallès. Hemos cogido, como veis, una zona donde se ha hecho una cubierta blanca con el Repsan Tech Plus, una cubierta de control sin pintar y una cubierta negra. Lo mismo hemos hecho con un edificio en Gran Canaria, un edificio habitado, donde hemos cogido una zona, la hemos pintado con Reventón cubiertas rojo, y hemos pintado otra zona con el Repsan Tech Plus blanco. Hemos colocado sensores tanto en la zona superior como en la vivienda para ver la evolución de la temperatura en una superficie pintada con un color y con otro. Los resultados
la verdad es que son bastante espectaculares. A pesar, bueno, en Canarias es una zona donde el clima es muy amable, no hay altas temperaturas. Yo estoy seguro que si esto lo hubiésemos hecho en Sevilla, los resultados serían absolutamente espectaculares. En Canarias es un clima muy templado. Y con todo y con eso, la temperatura media que hemos obtenido son diferencias de 2 grados en el interior. Esto es la temperatura exterior, lo cual bueno, no nos interesa mucho, nos interesa en el interior. En el interior la temperatura son, como veis, casi 2 grados de diferencia de la zona pintada con Tech Plus a la zona pintada con Reventón cubierta rojo. Y estamos hablando de un edificio aislado, un aislamiento medio. Bueno, estos son datos. Si alguien tiene curiosidad por conocer los datos enteros, le podemos mandar todos los datos, pero no hay nada más tedioso y aburrido que leerse todos estos datos. En la nave Montorner del Vallés, bueno, aquí como veis son las diferencias de temperatura exterior, son espectaculares, pero insisto, eso la verdad es que nos interesa poco. Nos interesa más las diferencias de temperatura en el interior. Como veis, es decir, en los momentos donde más insolación se reciben, ahí es donde hay las diferencias más abultadas. Esta nave es una nave con una cubierta deck, un aislamiento térmico, bueno, pues bastante deficiente, y aquí, como veis, los resultados son espectaculares. Hay 5 grados de diferencia, indiferentemente de una cubierta pintada de negro a la cubierta pintada de chapa. O sea que no hay, los valores, como veis, son muy próximos, desde que en este caso el color negro no está influyendo en aumentar la temperatura en absoluto, pero el color blanco sí está ayudando a disminuir la temperatura de esta forma tan abultada. ¿Veis? Estas son las diferencias observadas. Bueno, la máxima diferencia, bueno, pero esto es en el exterior. Bueno, el exterior nos da igual, no creo que tenga mucha relevancia. En el interior, la máxima diferencia observada ha sido en el mes de junio, a las 12 del mediodía, 2,11 grados de diferencia de la vivienda pintada con rojo a la vivienda pintada con negro. Y los promedios de temperaturas, pues estamos hablando de las horas donde más el sol está dando en la edificación, 1,60, 1,44, 1,39, en agosto 1,83. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Insisto en que esto son mediciones realizadas por Bureau Veritas, para que tenga carácter científico y que no sean datos sesgados ni nada. En la nave las diferencias son aún mayores. Es decir, la máxima diferencia encontrada en el interior, 6 grados, 6,22. Las diferencias medias por 5,27, 4,74, 4,89, 4,48. Pues estamos hablando de bueno, esto con la cubierta negra, pero bueno, de todas formas con la cubierta sin pintar, 3,73, 4, 4,23, 4,02. O sea, hablamos de diferencias muy importantes. Un edificio como de residencial, como el que estamos viendo antes, bueno, pues la diferencia está entre estar a 26 grados que no puedes dormir, a 24 grados que sí puedes dormir, sin aire acondicionado. Yo creo que es interesante. Esto es una simulación del ahorro energético que puede suponer con estos sistemas, y la reducción insisto, del consumo de climatización anda entre el 15 y el 30%. Yo creo que merece mucho la pena. Somos miembros del European Roof Council. Este es un organismo sin ánimo de lucro, del cual nosotros somos miembros fundadores, y está formado por un montón de entes públicos y algunos privados. Y nosotros como empresa lo que hacemos es poder poner en la calle todas esas decisiones que se toman en esta organización. De alguna manera hay que articularlo y hay que hacer que todos estos conceptos se materialicen. Entonces necesitan que haya empresas como la nuestra que desarrollen una serie de productos para que todo esto se pueda llevar a cabo. Hay un montón de universidades, ayuntamientos, de ciudades, y es algo que se está tomando muy en serio, ¿no? Insisto, nosotros aquí el enfoque que hemos dado ha sido a nivel egoísta, lo que a mí me puede aportar, pero a nivel mundial el enfoque que se le está dando es el aporte que podemos hacer al planeta, ¿no? Cómo podemos modificar el albedo y poder
reducir el impacto de los gases de efecto invernadero. Tenemos este software de cálculo de ahorro energético. Este es un software que os podéis descargar de la página web. Es un software muy intuitivo, es muy sencillo de utilizar. Tenemos unos modelos propuestos, hay 6 tipos de edificaciones. Se puede cambiar bueno, también se puede incorporar el proyecto, pero eso lo tenemos que hacer nosotros en Central. El software que se descarga uno de la página web no permite aportar el modelo. Pero, insisto, si tenéis algún modelo en 3D, no lo proporcionáis y os lo podemos hacer los cálculos. Con estos modelos que antes hemos comentado, esos 6 modelos, pues se pueden modificar los cerramientos, se cambia también el nivel de aislamiento, cambiamos la orientación del edificio, también la ubicación del edificio, lógicamente. Y vemos, nos da unas gráficas del ahorro de energía en climatización en función también del producto que apliquemos, tanto si es el Repsan Men+V, como si es el Repsan Tech Plus o si es una cubierta metálica. También en función del nivel de aislamiento térmico, pues nos va a variar todos estos datos, ¿no? Y esta gráfica nos indica el ahorro energético que vamos a obtener con este sistema. También el confort térmico, es decir, bueno, si no es un edificio que no está climatizado, el descenso de temperatura que vamos a obtener. Y bueno, luego le pasamos un PDF donde podemos obtener también todos los resultados. Insisto, hay para mí un pequeño inconveniente, y es que no podemos modificar las dimensiones de estos modelos. La verdad es que si se pudiesen modificar sería ideal, porque se podría jugar un poco más. Pero bueno, nos aportáis a nosotros el modelo en 3D y os podemos hacer los cálculos. Pues nada, esta ha sido la presentación del sistema Cool Roofing. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queréis que veamos un poco más despacio? ¿Qué os ha parecido el sistema? Es un sistema realmente sencillo. Bueno, hay un tema que he pasado por alto, y es en cuanto al tema del precio, que también es un condicionante muy importante, ¿no? Porque hasta ahora, como antes decía, bueno, ser ecológico es caro, era francamente caro, ¿no? Nosotros con esta tecnología que hemos desarrollado hemos logrado que los productos tengan un precio tan competitivo, de manera que ser ecológico cueste muy poco, nada o menos. Me explico, vamos a volver un poco hacia atrás con la gama de productos. Si utilizamos el Repsan Tech Plus, este producto solamente cuesta el envase 6 euros más que el Rebetón cubiertas convencional, solamente 6 euros. Es decir, que la repercusión por metro cuadrado es francamente ridícula. Simplemente con apurar un poco más el envase has compensado esos 6 euros. O sea que no hay una diferencia económica importante que justifique no aplicar una cubierta termorreflectante cuando vamos a impermeabilizar con una cubierta acrílica o hacer un sistema de caucho acrílico. Si nos vamos al Repsan Men+V, que es la membrana de poliuretano, el precio de venta público es exactamente igual el normal que el termorreflectante. O sea, si vamos a hacer una cubierta de membrana de poliuretano, aquí sí que no hay ninguna excusa para no hacerla por una cuestión de precio. Por el otro lado, bueno, pero insisto, la repercusión es absolutamente mínima y en este caso es cero. No hay repercusión ninguna con el Repsan Men+V. Pero si nos vamos al Repsan Cerquat o al Repsan Renmetal, lo que no tiene ningún sentido es no hacer una cubierta termorreflectante, porque es más barato el Repsan Metal que cualquiera de los colores convencionales, pero bastante más barato. Estamos hablando de diferencias a lo mejor de un 30%. Si elegimos un color rojo o un color azul, va a costar un 30% más caro que hacerlo termorreflectante. Entonces, bueno, me voy a gastar más dinero en aplicar un producto de protección y encima voy a tener la cubierta caliente y se me va a calentar la edificación, no tiene ningún sentido. Entonces,
bueno, gracias a al desarrollo de estos productos, ser ecológico ya no es caro, ya no cuesta dinero. ¿Limitaciones que pueda tener? Pues las limitaciones, por ejemplo, si es una cubierta muy transitada, lógicamente va a ser un poco incómodo andar por encima de una cubierta blanca, porque va a ser como andar por la nieve. Ese es el único inconveniente que tiene. Cuando son cubiertas, bueno, pues la típica terraza de una edificación donde la gente sube a atender, bueno, porque refleje un poco mientras suben a atender, tampoco creo que vaya a causarles demasiadas molestias. Únicamente, hombre, si estamos hablando de la terraza de un bar o un restaurante, pues lógicamente va a ser incómodo estar allí. Va a ser más confortable porque al no calentarse la cubierta no va a radiar calor y no se va a estar mucho más confortable en estas cubiertas, pero claro, la sensación de luz va a incomodar. ¿Queréis que veamos el aislamiento térmico por el exterior, el SATE? ¿Os parece? Pues entonces lo vamos a ver. Bueno, esto no estaba previsto, esto lo di para la Diputación. Bueno, os comento, lo vamos a hacer rápido porque como esto era algo que no estaba previsto en absoluto, vamos a hacerlo lo más rápido posible para no entreteneros. Bueno, hablar a estas alturas del aislamiento térmico no creo que tenga demasiado sentido. Creo que sois más que conscientes de la importancia que tiene mejorar el aislamiento térmico de los edificios. Sabéis que el Código Técnico ya exige que haya un nivel de aislamiento térmico en las edificaciones, y no solamente eso, sino que también cuando hablamos de rehabilitación de edificios nos exige que si modificamos esos edificios en más del 25% del cerramiento y siempre y cuando que tengan más de 1000 metros cuadrados, es necesario dotarles de aislamiento térmico en caso de que no dispongan de él. En estos casos, lógicamente, claro, cuando es un edificio habitado, aislar el edificio por el interior no deja de ser bastante problemático. Entonces, sin lugar a dudas, el aislamiento térmico por el exterior es la mejor de las opciones. Hay una directiva de la Unión Europea que, bueno, dice que antes del 31 de diciembre todos los edificios de nueva construcción tendrán un consumo de energía casi nulo. Y después del 2018 todos los edificios que sean, hay una errata, perdón, que sean propiedad de autoridades públicas tendrán un consumo de energía casi nulo. El Código Técnico, la revisión del Código Técnico que debería haber salido en el 2010 y que es 2011 y todavía no tiene visor de salir, se supone que se iba a acercar a esta nueva directiva y esperemos que sea un poco más restrictiva porque hasta ahora la verdad es que deja un poco que desear. Bueno. Según el Código Técnico tenemos nos dividen estas zonas climáticas. Como veis, las exigencias pues son bastante bajas. En la zona más rigurosa, que es la zona 1, tenemos solamente una tramitancia del 0,57, es lo que nos exige, pues la verdad es que son valores, a mi juicio, muy bajitos. Nosotros, para hacer los cálculos, nos hemos basado en que va a cumplir lo máximo del Código Técnico, ¿no?, en cualquier caso. Entonces, todos los sistemas de aislamiento aislamiento térmico por el exterior, con un EPS de 4 centímetros, en un ladrillo macizo de pie, bueno, pues ya nos da 0,51. Entonces ya estamos por encima del Código Técnico, ¿no? Es decir, que con 4 centímetros en cualquier zona climática de España donde nos encontremos vamos a cumplir con el Código. Yo soy partidario de intentar acercarnos lo máximo posible a 0,20. Yo creo que son valores demasiado bajos y realmente entre poner una placa de 4 y poner una placa de 6, pues hay poca diferencia económica y lógicamente se va a agradecer. Aunque podemos utilizar, como veis, en algunos casos placas de 3, yo jamás lo aconsejo, porque la diferencia entre 3 y 4 es francamente pequeña y una placa de 4 es más rígida que una placa de 3 y es más fácil darle planidad a la fachada, que no con una de 3 que siempre es
más complicado. Según el código técnico, también tenemos unas exigencias en cuanto al grado de impermeabilidad de las fachadas. Nosotros siempre nos vamos a ir al grado más severo, al grado 5. Y nos vamos a ir también a las soluciones, nos vamos a la R-1, que es la solución que más se adapta al sistema de aislamiento térmico por el exterior y con las mayores exigencias del código técnico, ¿no? Y con ese grado de impermeabilidad. Bueno, esto ya lo conocéis, no lo vamos a saltar. ¿Qué ensayos? Hemos hecho lógicamente ensayos con el DITE de este sistema. Y para que veáis, es decir, solamente el sistema sin necesidad de aplicarle cualquier acabado. Debo comentar que todas nuestras pinturas para fachadas, absolutamente todas, son impermeables al agua de lluvia y permeables al vapor de agua. En función de la composición y la naturaleza de cada pintura va a variar ligeramente, pero todas cumplen ese requisito. Y como veis, todas son absolutamente impermeables, y si ya el sistema, de por sí, solamente el sistema, sin necesidad de aplicarle una protección, ya es impermeable, lógicamente si le aplicamos una protección, que para eso están pensadas, lo hace más impermeable todavía. También es cierto que, bueno, hemos ensayado la permeabilidad al vapor de agua, porque es muy importante que las fachadas transpiren. Como sabéis, un edificio se comporta como el cuerpo humano. Genera vapor de agua y ese vapor de agua tenemos que hacerlo salir por algún sitio. El vapor de agua se genera pues al cocinar, al ducharnos, al respirar, estamos generando ese vapor de agua y es importante que se desaloje, que no se creen condensaciones. Entonces, todos nuestros sistemas, insisto, son muy transpirables. Utilizamos para el sistema de aislamiento térmico por el exterior poliestireno expandido en lugar del extruido, aunque todo el mundo sabe que el extruido tiene mejores propiedades mecánicas que el expandido y que a nadie se le ocurriría colocar en una cubierta invertida el poliestireno expandido. No colocamos el extruido porque ese inconveniente que tiene el expandido, y es que absorbe agua, en el caso de la fachada se convierte en un aliado. Es decir, esa absorción de agua nos va a permitir que transpire, a diferencia del extruido. El extruido solamente lo colocamos pues en zonas de montaña donde impermealicemos la zona inferior de la edificación por la acumulación de nieve, y entonces ahí sí colocamos el extruido. Pero en las zonas donde no estén impermeabilizadas, la fachada que tenga que transpirar, utilizamos el expandido por eso mismo, porque va a dejar salir el vapor de agua. Y como veis, los sistemas, el sistema completo, y mientras que la exigencia tiene que ser igual o inferior a 2, estamos siempre en valores de 0,11, 0,12, 0,10, en espesor equivalente de capa de aire, 0,08 metros. O sea, como veis, son productos o sistemas muy transpirables, son muy transpirables. Hay ensayos también en cuanto a la resistencia al impacto. No tengo aquí en la diapositiva, pero en la documentación que os hemos proporcionado, ahí sí veis que están las tablas de resistencia al impacto, también cumplen con el DITE, de manera que, aunque aparentemente pueda dar la sensación de que son sistemas un poco frágiles, una vez que lo hemos armado y lo hemos acabado, estoy hablando de memoria, me parece que tiene una resistencia de 16 julios, una cosa así, es decir, aguantan cualquier impacto normal de una fachada, pues un balonazo de los críos, un impacto de una bicicleta, un crío con una bicicleta, ese tipo de impactos lo aguantan. Lógicamente, si ya son agresiones severas, no, pero tampoco lo va a aguantar un ladrillo. O sea, alguien con mala idea puede romper un ladrillo. También se puede colocar en las zonas bajas una malla antivandálica que va a reforzar mucho más esa resistencia al impacto. En cuanto al tema de la exigencia del aislamiento acústico, este tipo de aislamientos, las frecuencias bajas, como tienen muy poca masa, las absorben regular, pero si colocamos un cerramiento simplemente con medio pie de macizo, ya estamos cumpliendo también con el código técnico. Aunque estamos no estamos desarrollando, sino que estamos en fase de obtener del DITE el sistema de aislamiento térmico con lana de roca, para que tenga a la vez que el sistema de aislamiento térmico también acústico. Para compensarlo. Pero por lo general, en cualquier edificación normal es suficiente con el aislamiento térmico por el exterior con poliestireno expandido. Bueno, es un poco
es redundante volver a hablar de los beneficios del sistema, lógicamente, pero bueno, vamos a evitar que el edificio se caliente en verano y se enfríe en invierno. Vuelvo otra vez a insistir en la importancia que tiene este tipo de edificaciones cuando hablamos de las islas de calor. Recordad lo que os decía antes, es decir, estas islas de calor se producen cuando en mitad de la ciudad, porque se calientan los edificios y se calienta el asfalto. Si logramos que estos edificios no se calienten por tener la masa térmica en el interior, vamos a mejorar el confort de estas ciudades muy notables. En una zona, no sé, por ejemplo en Sevilla, ver un ladrillo de color rojo, totalmente exento, he visto algunas torres, un edificio eso se calienta en mayo y no se enfría hasta noviembre, y está radiando constantemente energía. Es decir, por la noche, a pesar de que pueda haber algo de aire más fresco, no puedes abrir la ventana, porque solamente el calor que está radiando del edificio te impide abrir esa ventana, es decir, que estás gastando energía en aire acondicionado para tener tu casa climatizada. Sin embargo, si tienes aislamiento térmico por el exterior, en el momento que desaparece el sol, puedes abrir tu ventana, que ese edificio no te va a generar calor. Eso también te va a permitir mucha libertad en cuanto a la elección de los colores del edificio. Hasta ahora lo más sensato es pintar los edificios de colores claros, porque con esto evitas tensiones y evitas que se caliente el edificio, y sin embargo con este sistema te puede dar otra libertad. En rehabilitación, ¿qué ventajas nos ofrece para rehabilitación? Bueno, lógicamente, al intervenir en la fachada por el exterior no estás molestando, no estás quitando espacio, algo que también es muy importante, y es una intervención que es un poco más que la intervención de... Miguel Ángel, ¿me puedes pasar una muestra de Walter si está no vale? Gracias. Bueno, aquí, como veis, está la muestra del producto. Y como os comentaba, es decir, podéis apreciar que tiene una masa térmica muy pequeña en el exterior. Y el principio sería exactamente igual que el de las cubiertas invertidas. Es decir, vamos a proteger el edificio, vamos a guardarlo entre algodones, de manera que este edificio ya no va a estar sometido a tensiones. Vamos a hacer una nueva piel, y no solamente lo vamos a proteger, sino que además le podemos cambiar completamente el aspecto. Esto os va a permitir cambiar el diseño de los edificios completamente. Como veis, cambia mucho un edificio con un aspecto, bueno, poco, no demasiado agraciado estéticamente. Podemos hacer que un edificio tenga otro aspecto. ¿Qué ventajas tiene aplicarlo sobre obra nueva? Pues sobre obra nueva tiene un montón de ventajas. Se aplica directamente sobre el cerramiento. Lógicamente no estamos ahorrando el enfoscado. No es necesario volar el cerramiento para luego empalchar la estructura, sino que enrasamos la estructura al cerramiento ya. Y además ese cerramiento, bueno, ya nos ahorramos lógicamente el aislamiento interior y la capuchina. Ese cerramiento interior nos está sirviendo de soporte para el lucido interior. Estamos ahorrando espacio. Todo el acopio de materiales se hace desde el exterior, es decir, todo el cerramiento lo hacemos desde el exterior, y el acopio de materiales también se hace desde el exterior para el aislamiento térmico. Por lo tanto, también estamos ahorrando ahí bastante dinero. No hay que acopiar material dentro ni mover todo el material para adentro. Con esto también evitamos todos los puentes térmicos, ya nos olvidamos de los puentes térmicos.
ya no hay contracciones y dilataciones, la fachada ya no sufre tensiones, incluso siempre pueden aparecer algunas fisuras en la fachada cuando el edificio entra en carga y termina de asentar. Con este sistema lo va a absorber completamente, no se van a producir ningún tipo de fisuras posteriores. Y lo que estamos haciendo es eso, es proteger el edificio, dejarlo entre algodones. Siempre va a estar protegido y tenemos una capa de sacrificio que la tenemos aquí, que es completamente transpirable e impermeable. Estamos actualmente ejecutando Life Marina de Jean Nouvel. Son unos edificios, bueno, pues francamente caros. Hay David Beckham se ha comprado un apartamento, así que bueno, el poder o el nivel de estos edificios yo creo que queda claro. Y se está haciendo con el sistema nuestro Walter. De hecho, hemos desarrollado para este edificio, a exigencias de Jean Nouvel, un estuco flexible. Algunos a lo mejor tenéis una muestra de estuco flexible, y se ha desarrollado para este edificio, de manera que bueno, lo hemos incorporado a nuestra gama de productos también. No es un sistema nuevo, aunque aquí en el sur es un sistema que desconocemos un poquito. Insisto, porque ha sido también un poco porque aquí en el sur siempre se ha tenido ese concepto equivocado de que no era necesario aislar los edificios, ¿no? Y se ha descuidado mucho este aspecto. En España llevamos más de 33 años con este sistema, y en Europa llevan más de 50, o sea que no es un sistema más que experimentado. Como veis aquí, es decir, tiene el documento de unidad técnica europea, el DIT. Nosotros, sabéis que hay más fabricantes, lógicamente, de aislamiento térmico por exterior. De hecho, este es un mercado ahora mismo completamente en expansión en España. Es un mercado incipiente, porque toda la rehabilitación que se va a ejecutar en España va a ir por el aislamiento térmico por exterior, eso sin lugar a dudas. Obra nueva no hay, solamente hay rehabilitación. Lo que tenemos que hacer es reparar los edificios que tenemos actualmente, y hay que adaptarlos a la normativa europea y hacer que sean más eficientes energéticamente. Entonces, esto, la mejor forma es hacerlo mediante el aislamiento térmico por exterior. Han irrumpido un montón de fabricantes, como yo os he comentado, europeos aquí en España, también gente con mucha experiencia igual que nosotros, pero una de las ventajas que tenemos nosotros con nuestro sistema es, uno, la gran variedad de acabados que tenemos. La gama de acabados más extensa de todo el mercado, y luego por otro lado tenemos el DIT abierto, de manera que perdón, de manera que nosotros, como solamente perdón, lo siento, como solamente fabricamos el adhesivo y el acabado, no exigimos que el resto de los materiales sean nuestros. Es decir, la placa, nosotros no fabricamos la placa, sí suministramos placa, concretamente además esta placa de Knauf. ¿Por qué? Pues para facilitar las cosas. Es decir, si alguien quiere que le facilitemos el sistema completo y no quiera complicarse, nosotros le facilitamos el sistema completo. Pero si alguien dice, oye, yo he encontrado la placa más barata, igual que la tuya, sí, perfectamente. Es decir, nuestro negocio no está en vender la placa. Esto, una obra pequeña no tiene ninguna repercusión, una obra grande pues tiene una repercusión importante. Entonces, insisto, nuestro DIT está abierto, de manera que, con tal de que cumplan las exigencias estos materiales auxiliares, se puede colocar cualquiera. Entonces, eso abarata también bastante el sistema. Ahora vamos a ver un poco la forma de colocación de este sistema. Es de lo más sencilla. Disponemos además de una cuadrilla de monitores que hacen asistencia en las obras. Damos cursos también a los aplicadores para formarlos en este sistema, que, vuelvo otra vez a insistir, es un sistema francamente sencillo de ejecutar, no tiene ninguna dificultad. Y luego también esos monitores los ponemos a vuestra disposición para que arranquen la obra, estén allí con esas cuadrillas y empiecen a funcionar. Pero una vez que aprenden, de verdad que es muy fácil. Vais a ver ahora que el proceso es muy sencillo. Nosotros suministramos esta pasta, que es el adhesivo Walter. Se mezcla con un 30% de cemento, y con eso hacemos ese adhesivo. Lo que hacemos es aplicar esa pasta en las placas por la parte de atrás,
y las placas vienen unas dimensiones de medio metro por un metro. Y lo que hacemos es sencillamente alicatar la fachada, así de fácil. Vamos colocando, pegando placa tras placa y ya está. Primero partimos del perfil de arranque, uno por la formación de gauterón y dos porque ya tenemos un elemento completamente recto que nos va a permitir que sea más fácil ejecutarlo y ya está. Es decir, hay que ser simplemente un poco cuidadoso a la hora de alinear las placas, de que no queden ninguna ceja ni nada, y no es nada sencillo. También este sistema nos permite regularizar un poco los defectos que pueda tener la obra. Si tiene un desplome importante la obra, pues es mejor continuar con ese desplome, ¿no?, en un edificio grande, pero si esos pequeños desperfectos se solventan. Tenemos también un sistema de mortero sin cemento. Lo que pasa es que yo soy más partidario de utilizar el mortero con cemento porque el otro sistema, el mortero sin cemento, es más exigente en cuanto a la planidad de la obra. Necesita que esté mucho mejor. Es como, pues como alicatar antiguamente con las pelladas de mortero y alicatar con cemento cola. Es decir, para alicatar con cemento cola necesitamos que esté perfecto el paramento, y con este sistema, pues aunque esté un poco irregular, vamos a poder solventarlo. O sea, yo soy más partidario de este sistema, además que es más caro que el sistema sin cemento. Colocamos, el sistema sería eso. Una vez que hemos arrancado, colocamos la malla en el zócalo para luego armar todo el conjunto y vamos colocando las placas, las vamos colocando contrapeadas y con las juntas y sin mortero, lógicamente, las juntas, que nos podría producir un puente térmico. Una vez que hemos terminado de alicatar, pues viene la fase de colocar los tacos. Los tacos se colocan por una cuestión de seguridad, sobre todo en rehabilitación, porque como no sabemos en qué estado se encuentra el soporte, pues vamos a colocar una fijación mecánica que nos va a asegurar de que el sistema va a quedar perfectamente adherido. El DITE nos indica que el número de tacos a colocar va en función de la exposición al viento que tenga la edificación. Cuanto más alto, más tacos; cuanto más bajo, menos tacos. Nosotros, incluso en las zonas bajas, donde el DITE indica que no es necesario colocar, también aconsejamos a colocar por una cuestión de seguridad. Tampoco se dispara la obra por más o menos tacos. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Me aprecio. Colocamos, pues los angulares, para darle más resistencia en las zonas más susceptibles de tener algún golpe. Y colocamos una vez que hemos terminado ya de colocar todos estos perfiles, lo que hacemos es el mismo adhesivo que hemos utilizado para pegar las placas, lo vamos a utilizar para pegar la malla. Y vamos a dar ya la primera capa de acabado sobre el sistema, que sería esta capa de aquí. Aquí, pues en algunas zonas singulares vamos a meter una doble armadura, y luego, una vez que ya se ha secado la malla, al día siguiente, que tendrá este aspecto, lo que vamos a hacer es un nuevo tendido sobre esa malla. Con eso ya hemos dejado el sistema terminado. Hemos hecho una fachada nueva, completamente aislada térmicamente, y hemos modificado estéticamente en la medida que hemos querido también esa fachada. La podemos modificar o la podemos reproducir igual que estaba. Podemos dejar el mismo aspecto que tenía antes de colocar el aislamiento térmico. Eso ya queda en vuestra mano hacer lo que queramos. Se puede colocar cualquier tipo de elemento decorativo también adicional a la fachada. Si los tenía bien, o si no, se le pueden incorporar de nuevo. Esto te permite un montón Y finalmente lo que vamos a hacer, pues vamos a imprimar el sistema. Lo veis aquí en las muestras, le colocamos una imprimación de pintura, y luego le colocamos el revestimiento de acabado. Ahora vamos a ver un poco la gama de acabados que tenemos. Lo que sí, cuando son edificaciones pequeñas, podemos acabarlo en un sistema liso, por ejemplo con tefilineje liso o el similar, lo podemos dejar en esos productos, porque ahí es muy fácil darle planidad y que no haya ningún defecto. Cuando son edificios grandes, como los que hemos visto en la fotografía, siempre es aconsejable terminarlos en algún revestimiento texturado. ¿Por qué? Porque los revestimientos texturados disimulan algunas pequeñas imperfecciones. Entonces,
estamos confiando la planidad del acabado a apenas 1,5 milímetros. Entonces, si tenemos alguna ceja, algún pequeño defecto que no hayamos observado, una vez que hemos pintado el liso se nota más. Sin embargo, en un revestimiento texturado eso va a pasar completamente desapercibido. También es cierto que los revestimientos texturados tienen más resistencia mecánica que los lisos. Estos son los acabados que vamos a tener. Reventón 3000, no sé si en la documentación que habéis recibido están las cartas de texturas. Hemos tenido rotura de stock con estas cartas y no sé si han llegado o han llegado para todo el mundo. Ahí están las texturas de los productos. El Reventón 3000, bueno, es un producto, se aplica a llana y nos permite diferentes tipos de texturas. Podemos hacer un rayado vertical o bien un rayado en estrella, como es el que tiene la fotografía, ¿no? Tiene una textura bastante gruesa. El Reventón 5000 es muy parecido al Reventón 3000, pero tiene una textura más fina, el árido es más pequeño y nos va a dejar una textura un poquito más fina que la del 3000. El Reventón 7000, concretamente la muestra esta que tengo es de Reventón 7000, esto, el aspecto que deja es como un monocapa raspado. La verdad es que a mí me gusta mucho el aspecto que tiene este producto. Es un producto muy versátil, se aplica también o bien a llana o bien a pistola, por lo tanto el rendimiento también es muy alto a la hora de aplicarlo. En Sotogrande han hecho un edificio, no recuerdo el nombre. Sí, se ha hecho con el Reventón 7000. Y hace muy poco lo ha hecho Fomento Construcciones y Contratas con el Reventón 7000. Ahí en Sotogrande, no recuerdo la calle, es una avenida bastante grande y a la derecha es un edificio de color crema que está ahí junto a un campo de golf, pues ahí lo podéis observar este acabado. Tiroluk, este sería parecido al Reventón 7000, pero con una textura un poco más bastante. Este producto sí nos permite dar diferentes acabados, porque en función del tamaño de la boquilla de la pistola y en función de la dilución vamos a hacer que tenga un aspecto más de tirolesa o menos, ¿no? Una gota más fina o más gruesa. Quartzotrex, este es un producto curioso, es árido de cuarzo, coloreado en caliente, tiene alguna resina transparente, y este es un producto que te permite hacer muchísimas cosas, porque tiene una gama de colores bastante amplia, pero lo bueno es que se pueden mezclar entre sí y se pueden hacer imitaciones pues, de ladrillo, de piedras, se pueden dar texturas, se pueden hacer estarcidos. Aquí ya juega un poco la mano del artista, ¿no? Yo he visto cosas verdaderamente sorprendentes con este producto, y no, lógicamente tampoco, no solamente es para aislamiento térmico, también es un producto que tenemos en cartera para rehabilitar edificios. Hay muchos de ladrillo que los han terminado con Quartzotrex y han quedado realmente preciosos, quedan muy bien. Insisto, es un producto muy versátil, ¿no? Al mezclar los colores también podemos hacer no solamente mezclas homogéneas, sino también mezclas heterogéneas, ¿no? Mezclamos apegotes en la tolva y van apareciendo diferentes colores, aparecen ráfagas como si fuese piedra natural. Es un producto que, insisto, en buenas manos es sorprendente lo que puede hacer este producto. Cotefil NG, bueno, esto ya sí que es un referente más que conocido, el Cotefil NG, nuestro famosísimo producto antifisuras que emite fisuras vivas de hasta 2 milímetros, y es otro de los productos que hemos incluido en el DITE. Es que, a pesar de que nuestra gama es amplia y podríamos incorporar al sistema de aislamiento térmico cualquier producto de acabado, estos son los que nosotros hemos ensayado con el DITE, es decir, que tienen el sello del DITE, ¿de acuerdo? Esto no significa que a lo mejor queráis otro producto y no lo podamos incorporar, como ha sido en el caso del estuco flexible, es decir, no estaba incorporado en nuestra gama de productos, no está en el DITE, pero bueno, un arquitecto ha dicho que yo lo quiero, nada, no hay ningún problema, se le ha hecho a este señor y ahora está en trámite de pasar el DITE para que tenga su sello de homologación este producto, ¿no? Entonces, insisto, todos estos que estamos comentando son los que están ensayados con el DITE. Bueno, el Cotefil NG liso, pero no solamente el liso, sino que dentro de DITE también están el rugoso, el granulado, sí, ya está, no
no hay más. El granulado tiene el mismo aspecto también que el Reventón 7000, el aspecto este de monocapa raspado, pero en este caso que admite fisura alveolar de hasta 2 milímetros. ¿Cómo resolveremos los puntos particulares? Bueno, pues el zócalo ya lo veis con el perfil de arranque, que sería este, con su formación de goterón. Lo que hacemos es colocar la malla desde aquí, se queda colgando hasta que ya hemos sacado el sistema y entonces esta malla hacemos que envuelva todo el sistema. La albardilla, aunque tenemos una pieza para rematar la albardilla por arriba, yo siempre soy partidario de hacer la albardilla entera. O bien impermeabilizamos por la parte superior y le colocamos una albardilla convencional, pues de piedra artificial o cerámica o lo que queremos, o bien le podemos colocar una albardilla metálica también. Pero yo insisto, soy partidario siempre de colocar una pieza completa de albardilla. Los remates laterales, pues tenemos un perfil para rematar lateralmente el sistema. Tenemos un edificio donde, bueno, otro edificio contiguo y hay que rematarlo de una manera, pues le colocamos ese remate lateral, si no va a tener continuidad ese aislamiento térmico. La junta de dilatación, si bien es cierto que la junta de dilatación, en el momento que ya aislamos térmicamente el edificio, ya apenas van a trabajar, únicamente, bueno, pues si es una zona donde tenga arcillas expansivas y se mueva un poco el edificio es cuando trabaja, pero una vez que hemos dotado de aislamiento térmico por exterior, pues esta junta de dilatación no tiene sentido, ya no trabajan. Pero con todo y con eso les podemos colocar este cubrejuntas para rematarlo. La formación de huecos. Cuando es obra nueva, bueno, lo tenemos muy claro. Lo que vamos a hacer es calcular los huecos en función de la luz que queramos dejar, salvando el aislamiento, pero cuando se trata de rehabilitación, pues ahí tenemos que ver caso a caso. Si vamos a cambiar la carpintería, pues sería como obra nueva. Lo que vamos a hacer es reducir la luz de ese hueco y vamos a aislar tanto las jambas como los dinteles. Y en el caso de que no cambiemos la carpintería, pues ahí vamos a meterle el espesor que nos permita esa carpintería. Si podemos meterle 2, 3, o si no podemos meterle más que un deprón de 5 milímetros, pues le metemos un deprón, o si no se le puede meter nada, no se le mete nada. Al fin y al cabo, si no cambiamos la carpintería, las pérdidas por la carpintería siempre van a ser muy superiores a las que tengamos por la jamba y los dinteles. Entonces, eso sería. El vierteaguas, pues igual, si cambiamos la carpintería, le vamos a colocar un vierteaguas nuevo, y si no le cambiamos la carpintería, pues lo resolvemos con una chapa metálica con formación de goterón, adherida con masilla de poliuretano al antiguo vierteaguas, y con eso lo hemos hecho. Hay veces que el vierteaguas vuela lo suficiente como para salvar el aislamiento térmico, pero la verdad es que por lo general no suele ser así. La colocación de las placas, como los huecos, cómo resolver los huecos. Este sería una estimación también aproximada de cuánto podría salir el sistema. Bueno, esto también habría que actualizarlo un poquillo, pero bueno, aproximadamente 60 euros el metro cuadrado es un buen precio de referencia. También es cierto que va en función de las obras, del tamaño de las obras. Se puede hacer 60, se puede hacer 55, se puede hacer 50, hasta 45 euros también se puede hacer, ¿no? Todo va en función del tamaño de la obra y la complejidad de la obra. Esto es siempre sin medios auxiliares. No obstante, el que tenga interés le puedo enviar por mail la tarifa de PVP del sistema Walter, de todo el descompuesto de todos los precios. Bueno, esto para vosotros no tiene demasiada relevancia, porque esto es para hacer los presupuestos. Y bueno, simplemente deciros que para cualquier duda o consulta estamos siempre a vuestra disposición, que os ayudamos a elaborar el proyecto, y este sistema es el que más os va a simplificar a la hora de proyectar, puesto que al no tener los puentes térmicos ahorra muchos quebraderos de cabeza, muchos. Pues solamente me falta resolver alguna duda que tengáis. No me puedo creer que lo haya explicado tan bien que nadie tenga dudas. ¿Nada? No sé, pues ya daros la gracia por vuestra asistencia. A los que no me ven, gracias por la asistencia virtual. Y no sé, espero que os haya gustado la presentación.
Gracias a vosotros. Bueno. Bueno, perdón, antes de que os vayáis, os voy a dejar una tarjeta, porque creo que la que tenéis ahí es la de Miguel Ángel, que es el comercial. Os voy a dejar una tarjeta mía también, por si tenéis cualquier duda. Vosotros. Vosotros. Muchas gracias. Vosotros. Gracias. Perdón. Lo siento. Ay. Y nada, cualquier duda que tengáis. Cuidado. Sí, se ha caído de ahí. Es que esos. Sí, alguno tiene una funda, sí. Gracias. A vosotros. Gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Tiene que ser por personal especializado? No necesariamente.